habíamos visto la conducción y entonces nos quedan dos componentes desde la parte de abastecimiento. Por un lado es el tanque de almacenamiento y por otra, entonces, eh, la red de distribución. Hasta el momento nos hemos concentrado en los temas, digamos, conceptuales, ¿sí? Hasta ahora, digamos, todo esto estaba centrado en temas conceptuales, pero viene entonces como una parte asociada entonces a la parte práctica, ¿no es cierto? Es decir, cómo todos estos elementos teóricos, pues comenzamos a plantearlos, que esto alcanzamos a desarrollarlo de manera práctica y ustedes calcularon allí sus caudales de diseño y ahora la idea es comenzar a dimensionar la captación, mirar la aducción, mirar el desarenador, mirar la conducción y mirar esos otros componentes. ¿Listo? Hoy entonces vamos a centrarnos en el tanque de almacenamiento, teniendo en consideración que previamente pues habíamos planteado como una definición, ¿cierto? Entonces, para arrancar este componente, pues ya nosotros sabemos, ¿sí? Que por acá tenemos entonces una estructura, permítanme, una estructura aquí de captación, ¿cierto? Y allí tenemos entonces una boca toma que lleva el agua a un desarenador. Ya vimos cómo son los componentes del desarenador. Esto después lleva el agua por medio de una conducción, la debe llevar al tanque de almacenamiento. Y ese tanque de almacenamiento la debe llevar entonces a la red de distribución, ¿no es cierto? Están pues el conjunto de tuberías. Los muchachos que hoy están entrando, muchos después de las 8 y esto es complicado estar aquí dándole admisión a todo el mundo. Entonces, ya hemos abordado cada uno de estos componentes, este de acá, este de aquí, este de acá, este de acá. Y entonces hoy nos vamos a centrar en este componente de acá, que es el tanque de almacenamiento. Y nosotros lo que sabemos hasta el momento es que, permítanme, lo que sabemos entonces es que eh, ese tanque de almacenamiento podríamos decir que es una estructura que sirve como reservorio de agua, que sirve como reservorio de agua para el cumplimiento
de los siguientes propósitos. Entonces, dentro de esos propósitos, mm, nosotros habíamos mencionado varios. El primero tiene que ver con lo siguiente. Recuerden, recuerden que si este es el tanque de almacenamiento, ese tanque de almacenamiento tiene una entrada, ¿no es cierto? Y tiene una salida. O sea, hay una entrada, hay una salida. Esta entrada, nosotros habíamos dicho que es más o menos relativamente constante, o sea, tiene un caudal más o menos constante a la entrada, pero la salida a la red de distribución, pues depende de cómo consume la gente el agua en el día, ¿no es cierto? Es decir, sabemos que en las horas de la mañana hay unos picos, sabemos que a mediodía hay unos picos también de caudal, sabemos que eh, eso entonces va a ser variable, ¿no es cierto? Entonces, este caudal de salida es variable y depende entonces de cómo está consumiendo la gente el agua. Si eso es así, entonces nosotros tenemos aquí, si graficáramos en un día, aquí el caudal que puede estar, por ejemplo, en litros por segundo, y acá graficamos tiempo, que puede estar obviamente en horas del día. Y aquí tenemos las 0 horas, por aquí las 12 horas, por aquí las 24 horas, por aquí las 18, por acá las 6. Pero lo que estamos diciendo es que el agua que va a entrar al tanque va a ser más o menos de esta manera, ¿no es cierto? A lo largo del día, relativamente continua. Y este de acá, recuerden, es el caudal máximo diario. Es lo que está entrando al tanque, ¿sí? ¿Qué pasa? Al final del día, si yo sumara todos estos caudales de las 24 horas, pues al final del día sería ese caudal de diseño convertido en metros cúbicos por día. Y esto es lo que entonces en teoría demanda la población en el día. Demanda de la población. ¿Listo? Pero la gente no consume el agua de esta forma, de manera constante. Sabemos que habrán unas horas de la madrugada donde los consumos de agua son muy bajos, ¿sí? Que por allá a la madrugada, a las 6 comienza a aumentar, después vuelve a bajar, a la hora del almuerzo vuelve a incrementar, vuelve a bajar, aumenta un poquito más y ya comienza a descender, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos más o menos este comportamiento. Unos periodos donde el consumo es menor que lo que está entrando, que es esta franja amarilla, y unos momentos donde el consumo es mayor que lo que está entrando al tanque, ¿cierto? Al final, al final, ¿no es cierto? Lo que debería pasar es que el volumen por abajo tiene que ser igual al volumen por arriba, ¿cierto? Si estamos hablando de que la gente está consumiendo durante el día este caudal, solo que lo consume de manera diferenciada.
Sí, pero los volúmenes de agua tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué sucede? Si esto es así, ¿no es cierto? Si aquí entonces tenemos una entrada constante y aquí una salida que es variable, pues nosotros podemos analizar o comenzar a mirar qué es lo que sucede con la lámina de agua en el tanque en función de esto que está sucediendo acá. Entonces, en estas primeras horas del día, ¿no es cierto? La madrugada, si esta es la lámina del agua del tanque y está entrando más de lo que está saliendo, ¿sí? Esto es, digamos, lo que consume y esto es lo que entra. Entonces, si la línea roja está por encima de la línea, aquí está franja amarilla, pero lo que quiere decir es que está entrando más de lo que está saliendo y en este caso, pues el nivel de tanque comenzará a subir, ¿cierto? Comenzará a subir, pero después fíjense que comienza a demandarse o a salir más de lo que está entrando. Y obviamente en este caso la lámina de agua bajará y así va a estar oscilando durante el día, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el tanque de almacenamiento nos sirve para regular esos consumos de agua en la red de distribución. Si no tuviéramos tanque, si no tuviéramos tanque, todo el sistema de acueducto tendríamos que diseñarlo con este pico, que, que es el caudal máximo horario, ¿cierto? Pero por fortuna, pues tenemos el tanque y el tanque hace que no sea necesario diseñar todos los componentes con este pico, sino que el tanque nos ayudará a regular todo lo que sucede, entonces toda la demanda pico que requiere la red de distribución. Entonces, una de los propósitos, ¿no es cierto? Uno de los propósitos es que el tanque de almacenamiento sirve para regular los consumos de agua que demanda la población. Ese es un primer elemento y tal vez es uno de los más importantes. Pero tenemos otro elemento adicional que es muy importante y es que en un sistema de acueducto, ¿no es cierto? En este sistema de acueducto que tenemos acá, pues es probable que se puedan presentar eventualmente un problema aquí en la aducción y haya que hacer una reparación. Es probable que en algún momento tuvimos que parar la boca toma, cerrar aquí la válvula, ¿sí? Porque resulta que el agua venía muy contaminada, con mucha turbiedad. Entonces cerramos aquí, o reparamos un tubo acá, o nos tocó sacar de funcionamiento los desarenadores para lavarlos y hacer mantenimiento, o tuvimos rotura de los tubos de la conducción por acá. Entonces, fíjense que a lo largo del sistema se pueden presentar muchas fallas, ¿no es cierto? Y en ese caso, nosotros tenemos que tener un volumen de reserva para esas situaciones de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, sirve para tener un volumen de reserva en casos de emergencia, tales como eh, mantenimiento y reparación de componentes del acueducto o eventuales cierres
de la bocatoma o de la planta de tratamiento de agua potable. ¿Listo? Entonces allí tenemos dos. Mientras eso se repara el daño o se vuelve a abrir la planta o se vuelve a abrir la bocatoma, pues la gente puede disponer de un pequeño volumen de agua para llenar sus tanques y al menos tener agua disponible al menos por unas horas. ¿Listo? Un tercer elemento, digamos que es muy importante para los tanques de almacenamiento o de los tanques de almacenamiento, está relacionado con que en la red de distribución, si tenemos aquí la población y aquí está toda la red de distribución, pues algo que eventualmente, o digamos, hay que tener en cuenta en un sistema de acueducto, es que en la red, en la población, se pueden presentar eventualmente incendios, ¿no es cierto? Se pueden presentar incendios y nosotros tendríamos que tener un volumen de agua disponible para poder apagar el incendio sin que eso vaya en contravía de la distribución de agua a la población. Es decir, si se presenta un incendio, los bomberos tienen que llegar a apagarlo, pero eso no tiene que incidir en la disponibilidad de agua de la demás gente. Entonces, ustedes han visto a lo largo de las vías, ¿cierto? Unas estructuras que se llaman unos hidrantes. Tienen una configuración como esta, donde los bomberos pues llegan y colocan sus mangueras, eh, digamos, en esos hidrantes. Debajo de esos hidrantes hay una tubería que está conectada a la red de distribución, ¿cierto? Pues aquí está, este hidrante se conecta a la red de distribución y se puede apagar el incendio. Entonces, en el tanque de almacenamiento tenemos que tener una reserva de agua para apagar esos incendios, ¿vale? Y usted va a encontrar entonces hidrantes distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Si hubiese un incendio por aquí, ¿sí? Entonces yo tengo que tener a la mano unos hidrantes disponibles de manera que puedan llegar los bomberos a solucionar en ese punto, ¿vale? Entonces coloquemos acá, tener una reserva, tener un volumen de agua para que los bomberos puedan apagar un incendio. Allí entonces fíjense que hay tres elementos que están asociados básicamente a volúmenes de agua. Entonces, un volumen de regulación, un volumen de emergencia y un volumen para apagar incendios. O sea que ya sabemos que el volumen total del tanque es la sumatoria de estos tres volúmenes. Pero tenemos otra, digamos, función de estos tanques y tiene que ver, ustedes lo habían mencionado ya en alguna sesión previa, tiene que ver con lo siguiente. Si este es el tanque y por aquí está la red de distribución, si están todas las viviendas, edificios, etcétera. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando tenemos un flujo a presión, si tenemos flujo a presión,
Lo que hemos dicho es que en la medida en que el agua va fluyendo por ese tubo a presión, pues se van generando unas pérdidas, ¿no es cierto? Que pueden ser unas pérdidas mayores y unas pérdidas menores. Pues cuando el agua sale del tanque, pues va a presión por toda esa cantidad de tuberías, de red de tubería, y esto pues va generando una presión a lo largo de todo el sistema, y eso incide en algo que nosotros denominamos la línea de gradiente hidráulico, ¿cierto? Entonces teníamos la línea de gradiente hidráulico y la diferencia entre las, digamos, las cotas y la línea de gradiente hidráulico, pues nos daba la presión en un punto dado, ¿cierto? La presión en la red. Resulta que nosotros debemos garantizar unos valores de presión en la red, unos valores máximos y unos valores mínimos, de manera que, pues, por un lado, si son máximos, no se vaya a dañar la tubería, ¿cierto? No se vaya a estallar. Y si son valores mínimos, pues el agua llegue a todos los puntos hidráulicos en la vivienda. Entonces, ¿de qué va a depender estos valores de presión y esta línea de gradiente hidráulico? Pues va a depender de dónde está ubicado, la ubicación del tanque de almacenamiento. Entonces, fíjense que a partir de el tanque de almacenamiento, digamos que se puede, o coloquemos aquí la ubicación del tanque de almacenamiento, permitiría hacer un adecuado diseño de la red de distribución, de manera que se cumplan los valores máximos y mínimos de presión. ¿Listo? Este entonces es un elemento también bastante importante y entonces fíjense que aquí la conclusión es que tenemos al menos cuatro, digamos, propósitos o funciones del tanque de almacenamiento. Regular los consumos, tener un volumen de agua para emergencias, tener un volumen para apagar incendios y, digamos, la ubicación del tanque. Cuando nosotros estemos diseñando la red, fíjense que un elemento de entrada en el diseño es cuál es esta cota y cuál es esta cota. Me refiero a estas cotas con el nivel mínimo de agua en el tanque y el nivel máximo de agua en el tanque. Es decir, que la ubicación o las cotas de ese tanque nos permitirán hacer un adecuado diseño de la red de distribución que cumpla con esto que estábamos mencionando acá, esos valores de presión máximos y mínimos que se requieren en cada punto de la red. ¿Listo? Entonces, hasta allí digamos esto de manera introductoria. Ahora, si nos metemos, perdón, aquí, si nos metemos un poco, eh, ya con algunas especificidades de los tanques, podríamos plantear aquí como clasificación o tipos de tanques, podríamos llamar. Y podríamos decir, por un lado, de acuerdo a sus características geométricas, entonces, de acuerdo a su geometría, nosotros vamos a ver que podemos tener tanques circulares, podemos tener tanques, perdón, acá, tanques cuadrados,
tanques rectangulares, tanques rectangulares que puedan tener compartimientos. ¿Sí? Entonces yo aquí divido este tanque rectangular en dos tanques con una pared, un tabique. Entonces podemos tener varias configuraciones. Allí, estas son vistas en planta. Digamos, ¿cómo seleccionar uno u otro? Pues realmente nosotros podemos encontrar tanques de cualquier característica de las que están aquí planteadas, solo que pues hay unos que son son mucho más fáciles de implementar desde el punto de vista constructivo, ¿no es cierto? Este es un poco más complejo desde el punto de vista constructivo, ¿no es cierto? Tiene más dificultades constructivas, estos pues son mucho más fáciles, pero en términos de distribución de la presión, sí, recuerden que esto es un tanque que está sometido a una lámina de agua, entonces hay unas presiones hidrostáticas, entonces esas presiones hidrostáticas pues se distribuyen mejor en este tipo de tanques circulares, ¿cierto? Y se terminan anulando, mientras que aquí pues tenemos, digamos, una distribución de presión de manera distinta. Entonces, desde el punto de vista constructivo, son más fáciles esta, pero desde el punto de vista de las presiones hidrostáticas, pues es mucho más fácil o mejor un tanque circular. Vamos a ver que de los dos tipos de tanque podemos encontrar. De otro lado, nosotros podríamos clasificar los tanques también dependiendo de, eh, voy a colocar aquí su ubicación. Y entonces, por un lado, podríamos plantear que hay dos tipos de tanques, unos superficiales y otros elevados. Cuando tenemos tanques elevados, pues si nosotros tenemos una topografía como esta, una topografía plana, y en esa, digamos, están aquí la ciudad, los edificios, las viviendas, estamos hablando, por ejemplo, básicamente de zonas, por ejemplo, costeras, ¿sí? Y por acá tenemos la captación, ¿no es cierto? Si nosotros colocamos un tanque de almacenamiento acá, pues si está la línea de gradiente hidráulico, nunca llegaría agua al sistema, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos entonces que tener aquí o disponer, coloquémoslo acá, de un tanque elevado, y aquí el tanque elevado, tener entonces obviamente aquí una tubería, coloquémosla en verde, que extrae el agua, la lleva a un sistema de bombeo que alimenta el tanque, y el tanque entonces saldría a una tubería que alimenta toda la red de distribución. Y aquí obviamente tendríamos entonces nuestra línea de gradiente hidráulico que permitiría garantizar los valores de presión. ¿Listo? Este tipo entonces de tanques son muy utilizados, como he mencionado, en zonas costeras, zonas que son muy planas, en las cuales pues por topografía no podría haber esta línea de gradiente hidráulico, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes consultan y podrían buscar ahora mismo, colocar tanques de almacenamiento Holanda, van a darse cuenta, pues Holanda es un país que es costero, que le ha ido robando terreno al mar, se ha construido alguna parte sobre el mar y dadas esas características ha desarrollado mucho el diseño de tanques de almacenamiento. Entonces ustedes van a ver unas grandes obras de infraestructura asociadas a estos sistemas en países como estos que les acabo de mencionar. Y aquí, por ejemplo, yo he visto muchos tanques o algunos tanques
en el Valle del Cauca, el Valle del Cauca tiene una zona montañosa y una zona de valle. Entonces hay muchos municipios que están en la zona de valle que toman agua del río Cauca y que por gravedad, pues, o por topografía no les llegaría el agua a las viviendas. Entonces, en algunos casos han tenido que construir este tipo de tanques para poder abastecerse. Y esto implica entonces aquí unos sistemas de bombeo. Por otro lado, nosotros podríamos tener tanques superficiales. Los tanques superficiales, digamos, básicamente, lo que tenemos es, tenemos que tener una topografía. Por acá están los edificios, las viviendas, etcétera. Y nosotros podríamos tener aquí entonces el tanque, ¿no es cierto? Aquí está el tanque. Y poder garantizar entonces nuestra línea de gradiente hidráulico con los valores de presión que se requieren en la red. Ahora, este tanque que ustedes ven acá, ¿sí? Este tanque, pues puede estar de tres formas. Por un lado, completamente sobre la superficie, superficial. Podría estar semienterrado o podría estar completamente enterrado. La ventaja, por ejemplo, del enterrado, y esto no sé si ustedes han visto algunos de esos tanques, está asociado a que usted puede aprovechar todo el terreno por encima del tanque. Es decir, usted ni siquiera sabe que hay un tanque o está parado dentro de un tanque de almacenamiento. Algunas de estas, por ejemplo, lo he visto en la planta de potabilización en Piedecuesta, del AMB, y entonces allí nosotros podríamos tener, coloquemos aquí este terreno, podríamos tener un tanque de estas características, un tanque de estas características, un tanque de estas características. En este caso, eh, pues, digamos, constructivamente habría que, digamos, tener en cuenta aquí seguramente hacer pues todo el tema de la cimentación. De todas maneras, esto va a tener aquí unas cargas, ¿no es cierto?, importantes de agua, dependiendo de la altura de agua que esté allí almacenada. En estos casos, por ejemplo, de acá, es muy conveniente identificar dos cosas. Por un lado, dónde está el nivel freático, ¿sí? ¿Cuál es el nivel freático, la lámina del nivel freático? De manera que haya una distancia mínima entre el fondo del tanque y ese nivel freático. En algunos casos se habla de que ojalá sea al menos 2 metros, ¿no es cierto?, de diferencia, de manera que aquí no vaya a comenzar a haber, digamos, alguna presión sobre este fondo. Y por otro lado, eh, es importantísimo que haya un drenaje perimetral, ¿sí? Que haya un drenaje perimetral porque resulta que el agua de escorrentía, pues la idea es que el agua de escorrentía llegue a estos canales perimetrales y pueda manejarse, es decir, que no vaya a estar aquí en contacto y acumulándose en estas zonas, porque comenzaría a generar aquí un problema, ¿no es cierto?, de socavación. Pues si hay alguna fisura, pues eventualmente podría entrar agua de escorrentía al tanque, aunque esto está impermeabilizado, pero con el tiempo eso podría suceder. Entonces debe tener aquí un drenaje perimetral para evitar que esas aguas de escorrentía pues penetren en las inmediaciones del tanque. Y por otro lado, hay que ver, nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, si fuese la topografía de estas características, y aquí está el tanque, por ejemplo, es un tanque enterrado, perdón,
Vemos que es ese tanque aquí enterrado. Es importante ver qué hay aguas arriba, porque eventualmente aguas arriba puede haber una vivienda y resulta que esa vivienda por aquí tiene una letrina, ¿sí? No tiene, digamos, un acueducto, alcantarillado, entonces deposita sus excretas en el terreno, tiene por acá un pozo de absorción. Entonces, estas excretas, estas aguas residuales, pues migran en el suelo, ¿no es cierto? Se transportan en el suelo y si fuesen varias, pues con mayor razón. Y entonces esto implica que tengamos que tener también aquí como una impermeabilización de manera que eventualmente esto que está viajando a través del suelo, esta contaminación, pues no pueda ingresar allí a ese tanque de almacenamiento. Aquí recuerden que nosotros tenemos agua potable que va a distribuirse hacia una población. Entonces, tener en cuenta las condiciones de saneamiento, aguas arriba o en cotas superiores al tanque. Entonces, son condiciones que hay que tener en cuenta para estos dos tipos de tanques, ¿no es cierto? Los semienterrados y los enterrados, pues el tanque superficial, eh, digamos, también pues hay que tener esta, digamos, un drenaje perimetral, pero no es tan crítico como estos otros dos. Eh, Algo que es importante también mencionar es que hay otro, digamos, hay unos tipos de tanques de almacenamiento que se pueden clasificar entonces como el tanque de regulación, que es el que ya vimos cuál es ese tanque de regulación. Básicamente estamos hablando de este tanque que distribuye aquí agua a la red, ¿sí? Ahí está el tanque de regulación. Pero nosotros, en un sistema, podríamos tener lo que se llama tanques de compensación. Entonces vamos a explicar estos tanques de compensación. Pues resulta que en una población, por ejemplo, incluso Bucaramanga es un buen ejemplo de eso. Ustedes saben que en Bucaramanga, Girón, Florida Blanca, pues tenemos una variedad de cotas bien distintas, ¿no es cierto? Tenemos unas zonas que están más altas por acá, por ejemplo, las que están más cercanas al oriente. Tenemos una zona ya más del centro y luego tenemos una zona, por ejemplo, en Girón mucho más abajo, es decir, como si tuviéramos tres niveles, ¿cierto? Y esto pues nos da unas condiciones topográficas muy variables, ¿sí? Y si habláramos de Florida Blanca, pues está en otra cota distinta. Entonces, a veces suministrar agua desde un solo tanque a zonas con tan diferentes cotas, pues es muy complicado, ¿no es cierto? Porque aquí, por ejemplo, estarían, pongamos, unas viviendas, pero fíjense que por acá hay otras, las ciudades crecen, se van expandiendo. Entonces, suministrar agua con un solo tanque es muy complicado por la extensión, por todo lo que representa. Y entonces, en ocasiones se colocan, perdón, aquí, se colocan tanques ubicados estratégicamente en otra parte de la ciudad, de manera que pasa lo siguiente, muchachos. Ustedes saben que hay unas horas donde los consumos de agua aquí son muy bajos, ¿sí? O casi cero. Eso aquí ahora sucede, pues, generalmente casi a la madrugada. Entonces tenemos una tubería que va a la red acá, y una tubería que conecta, digamos, con este tanque. Hay una conexión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los consumos de agua aquí son muy bajos, casi cero, lo que va a hacer este tanque es alimentar este tanque de compensación de acá.
Entonces, este tanque llena este tanque que se llama tanque de compensación. Y cuando tenemos consumos muy altos, unos picos muy altos, lo que vamos a tener es que este tanque que estaba lleno y este tanque que está aquí, pues comienzan a suministrar a diferentes partes de la población, ¿sí? Es decir, si no hubiese tanque, solo este tanque tendría que abastecer por acá, hasta por acá. Pero para evitarse esto y tener bajos valores de presión acá en estos puntos, pues lo que hacemos es que cuando los consumos de agua son muy bajos, este tanque llena este y entonces este distribuye hasta cierta parte de la población y mientras que este distribuye a otra parte de la población y fíjense que se mejoran los valores de presión en la red en todo el sistema. ¿Listo? Bucaramanga es un ejemplo de muchos tanques de compensación. Entiendo que aquí pueden haber más de 30 tanques distribuidos a lo largo de toda la ciudad, ¿sí? Precisamente por estas condiciones que estamos mencionando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto es muy importante dentro de un sistema de abastecimiento, sobre todo para ciudades muy grandes con diferentes condiciones topográficas. Allí lo que tenemos es un sistema que entra y el agua se distribuye a diferentes tanques y esos diferentes tanques pueden distribuir a unas zonas, eh, digamos, hidráulicamente de manera mucho más fácil, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí cuando hablamos de clasificación, hablamos de geometría, hablamos de ubicación y hablamos también de estos tipos de tanques asociados, así son tanques de regulación o de compensación. Eh, Listo. Entonces, hasta allí hay preguntas, muchachos. Vamos claros con todo. Sí, profe, ahora sí. Vale. Ok. Bueno. Metámonos ahora, entonces, ya habiendo dicho lo anterior, metámonos un poquito con las componentes de un tanque de almacenamiento. ¿Cuáles son las partes de un tanque de almacenamiento? Pues coloquemos aquí componentes. Y para tal propósito, vamos a hacer unos dibujos tanto en planta como de perfil. ¿Sí? Un segundo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí con un tanque de almacenamiento? Vamos a hacer aquí una vista primero de perfil y después hacemos una vista en plano. Supongamos que tenemos aquí un tanque cuadrado. Voy a copiarlo aquí y voy a moverlo. Si lo puedo mover acá. Eso, listo. Entonces comencemos con una vista en perfil. Algo que tendríamos que colocar, pues es que este tanque va a tener un nivel de agua, ¿no es cierto? Coloquémoslo en azul, nivel de agua. Este es el nivel de agua en el tanque.
El tanque debería tener una estructura aquí como de entrada. Lo ponemos aquí. Y debería tener también una estructura como de salida. Allí. A este tanque va a entrar una tubería, coloquémosla aquí en rojo, pero no entra por acá, sino que va a entrar por acá. Entonces, supongamos que hay un codo y aquí está entrando esta tubería de entrada. Aquí, esto debe tener aquí una válvula para evitar entonces el cierre, controlar el cierre en el sistema. Entonces lo tengo entonces una tubería de entrada, debería tener una tubería de salida, coloquémosla aquí en verde. No, en verde no, coloquémosla en gris. Una tubería que entra un poco. Y esta es la tubería que va a la red de distribución. Esta tubería debería tener aquí a lo que se llama una coladera, que es como una malla para evitar que puedan salir algún sedimento o algún material acumulado. Y acá también debería tener una válvula para cerrar el tanque. Esto de verde es como una caja de protección a la entrada y una caja de protección a la salida. Mm, Algo que también debería tener este tanque, obviamente, es algo que se llaman unas tuberías de ventilación, unos ductos de ventilación. Esos ductos de ventilación tienen una característica como esta, y lo que quieren es que, por un lado, el tanque no esté, digamos, presurizado, es decir, que por un lado hay intercambio gaseoso, entonces entre oxígeno por acá, eventualmente aquí a veces se hace desinfección, entonces que salgan algunos gases que puedan estar allí, digamos, acumulados. Acá. Entonces que pueda haber ese intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Pero por otro lado, entonces que esto esté aquí a presión atmosférica, ¿no es cierto? Que aquí esté a presión atmosférica, y que no esté completamente presurizado, ¿vale? Entonces este Profe, ducto, ¿sí? ¿por qué tienen esa forma como de si fuera invertido y no lo sacan derecho? Sí, acá generalmente, eh, digamos que vienen las corrientes de aire, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un ducto de ventilación así, eh, pues sería más difícil que el aire pudiese entrar, ¿cierto? Acá lo que uno espera es que vienen los flujos de aire, ¿no es cierto? Eh, Aquí, pues, digamos, golpean con esta pared, de alguna manera aquí pudiese haber como una especie de succión de ese aire, ¿no es cierto? Bajo estas condiciones, de esta forma, acá esa succión pues no va a ser tan evidente y sería muy difícil, pues, más difícil atrapar el aire que va fluyendo en esa dirección. Eso por otro lado. Acá en esta parte se suele colocar una malla. Esa malla lo que quiere evitar es el ingreso
de algún roedor, algún vector, y esta forma lo que también haría es que eventualmente pudiese sufrir mayor contaminación al pues, caer, por ejemplo, agua de precipitación, al caer posiblemente más sedimentos, al poder caer, esto generalmente tiene árboles a los lados, etcétera, entonces algunas semillas. Entonces, digamos, son varias cosas. Por un lado, facilitar un poco más el ingreso de aire, pero por otro lado, disminuir la probabilidad de que bajo esta configuración puedan ingresar algunos sedimentos o algunos residuos que contaminen el agua. Recuerden que el agua aquí, en teoría, si hay planta de potabilización, ya es un agua potable y además es un agua que puede tener ya procesos de desinfección, es decir, ya se hizo la cloración y aquí entonces digamos que queremos preservar esa calidad. Su pregunta también me hace recordar que debo mencionar, fíjense que la entrada del agua está acá arriba y la salida está acá abajo. Ustedes no se han preguntado por qué la entrada no es por acá, por ejemplo, sí, por este punto, porque tiene que ser por acá y tiene que ver con el hecho de que en estos tanques generalmente se hace desinfección y lo que uno espera es que haya, recuerdan que hablábamos en algún momento de los tiempos de retención hidráulica, pues acá, digamos, si la entrada fuera por acá, es como si hubiese un cortocircuito, si el agua tendría como este flujo y mucha parte del agua estaría como una zona muerta, ¿vale? Entonces, generalmente digamos, lo que se hace es tratar de tener entradas y salidas como en condiciones opuestas, de manera que el agua tenga que distribuirse en estas direcciones y haya mayor tiempo de contacto entre el cloro y el agua antes de que salga por esta tubería. ¿Listo? Eh, y también algo que es importante tener en estos tanques, pues obviamente es por acá una zona de acceso, coloquémosla aquí como en rojo o en verde, una tapa de acceso y pues obviamente debajo de eso, pues aquí debe haber como unos escalones, de manera que un operario pueda ingresar y hacerle mantenimiento al tanque, lavar el fondo, lavar las paredes, a veces, bueno, a pesar de que se adiciona cloro, puede que se generen algunas algas, alguna biopelícula, entonces eso es importante removerlo de manera que no vaya a generar problemas de calidad del agua. Entonces esto es para hacer acceso, tener acceso para operación y mantenimiento. Y viene algo también muy importante, muchachos, dos cosas importantes. Por un lado, estos tanques deben tener un vertedero de acceso, ¿cierto? Vamos a colocar aquí un vertedero de acceso de otro color para que lo podamos visualizar, colocamos el color naranja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que acá nosotros colocamos un vertedero de excesos, tiene que estar conectado aquí a una tubería. Esta es la tubería del vertedero de excesos. Pero también esto tiene que tener aquí como una pendiente para también evacuar tanto los excesos como la tubería de desagüe. Acá, aquí hay como una tubería de desagüe, o sea que esto tiene una pendiente y esto está conectado con este desagüe. O sea, por acá hay una tubería, esta se conecta acá, aquí hay un sifón y aquí entonces va tubería de desagüe y de excesos. ¿Qué sucede o qué pasa en algunos tanques de almacenamiento que no están bien diseñados?
que en horas de la madrugada, cuando los consumos de agua son tan bajos, pues el nivel del agua comienza a incrementarse y entonces en la medida en que se incremente, si esto no tuviera este vertedero, pues comenzaría a salir por acá, por la tapa, por acá, es decir, comenzaría a presentarse una inundación aquí al lado del tanque. Eso se ha presentado en algunos tanques, reitero, que no están muy bien diseñados y entonces por eso es importante colocar este vertedero de excesos, de manera que si eventualmente tenemos esos incrementos, pues el agua pueda evacuarse por ese vertedero de excesos. ¿Listo? Ahora, ese vertedero de exceso puede ser de esta forma, como lo estoy mostrando allí, como con una garganta, aunque hay también otros diseños que tienen como un vertedero perimetral. Se colocan por aquí un vertedero perimetral y en la medida en que el agua ingrese o pase este nivel de ese tanque, de ese canaleta perimetral, pues va a salir por esa canaleta y después se conecta con un desagüe. Es decir, podemos tener vertederos como este tipo garganta o unas canaletas que son perimetrales a todo el tanque. Es como si tuviéramos, voy aquí a, coloquemos este aquí, y concentremos. Es como si tuviera esto, una canaleta perimetral que después, esta es una vista en planta, que después saca en un punto el agua, ¿sí? O sea, la concentra acá, o sea, todo esto tiene unas pendientes, una pendiente, y después lo saca por acá como en un sifón, ¿vale? Entonces, tenemos esos dos tipos de vertederos. Listo, eso, digamos, en términos de la vista como de perfil. ¿Cómo sería una vista, digamos, en planta? Pongámoslo acá, pongámoslo un poquito aquí. Entonces, este mismo reactor visto en planta es como si tuviéramos, por un lado, la cámara de entrada acá, y la cámara de salida por acá. Recuerden que, ¿sí? El agua que sale del vertedero de excesos, ¿la llevan a una quebrada o a dónde la disponen? Sí, depende en este caso de cómo está configurado el sistema. Recuerde que los tanques de almacenamiento en este caso ya son urbanos, ¿no es cierto? Están distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Y entonces, si tenemos una fuente superficial cercana, tipo quebrada, un río que pasa cerca, se conecta allí. Recuerden que es agua potable. Si no es así, infortunadamente tiene que conectarse al sistema alcantarillado, ya sea el sanitario o el pluvial. Ojalá al menos fuese el pluvial, pero es un agua que se está perdiendo, ¿sí? Por lo tanto, en la red de distribución, cuando se hable de pérdidas, hay que contar, por ejemplo, las pérdidas que se puedan presentar en estos tanques de almacenamiento. Sí, pero digamos, se pueden presentar las dos condiciones, depende de cómo, dónde esté el tanque, cómo esté ubicado, si hay alcantarillado o hay una fuente superficial cercana. ¿Listo? Eh, Profe, muchachos, ¿sí? eh, una pregunta, ¿ahí no se le podría implementar un sistema de flotador También, para... también, también sucede eso. Gracias por mencionarlo. Tenemos otro, digamos, otro tipo de sistema que se utiliza en vez de tener estos vertederos y es un sistema de flotador tal cual como el que tenemos en los inodoros, ¿sí? Entonces, el agua va entrando, llega hasta cierto nivel y cuando llega a cierto nivel se dispara y cierra la válvula de entrada. Ese es otro tipo de sistema que se puede desarrollar, sobre todo si no son
digamos, tanques tan grandes, ¿no es cierto? Aunque hay unos tanques que están, esto es otra cosa que debo decir, hay unos tanques que están ya completamente automatizados, entonces un operario desde una pantalla, pues, no estoy hablando de Colombia, ¿no? Que también, digamos, se avanza en automatización en Colombia, viendo cómo son las presiones en diferentes puntos, eso está, digamos, bastante avanzado, pero en otros contextos, en otros países, lo que se observa es que yo puedo operar el sistema desde un mando de control y en estos casos cuando veo que se activa o que el nivel del tanque está muy encima, yo podría cerrar la válvula, eh, digamos, desde el tabla de control, ¿no es cierto? Entonces hay varias cosas. Esto, digamos que es como para unas zonas, municipios pequeños, zonas rurales, sí, que no hay, digamos, suficiente tecnología. Entonces tenemos vertederos y tenemos este tipo de válvulas que se activan como las válvulas del inodoro con un flotador y llegas a tal punto y cierra la válvula. Y ya los más automatizados, en sistemas muy robustos, muy grandes, implican que yo tengo todo el sistema en una pantalla, yo puedo ver las presiones que hay en cada punto de la red de distribución, mirar cuál es el nivel de agua en cada tanque y en función de eso también puedo hacer maniobras operativas en el manejo de válvulas, cierre, apertura de válvulas, etcétera. ¿Sí? Eh, listo. Entonces, Una pregunta. ¿sí? Digamos, en el caso que se encuentren, digamos, más tanques, ¿el sistema de ingreso del agua va a ser el mismo o, digamos, que se llene un tanque, el vertero, cuando se llene el primero, va a comenzar el vertimiento del agua a llenar los demás? ¿O todos son como de la misma manera? Vale. Eso también depende de cómo están conectados, porque yo podría tener, supongamos que yo tengo esto, ¿cierto? Entonces está ingresando el agua acá. Y este tanque está distribuyendo aquí agua a un sector de la población. Pero resulta que, o sea que, fíjense que aquí yo estoy suministrando en horas de máximo consumo a estos sectores. Y yo puedo que esta válvula y esta válvula las tenga cerradas, pero en horas de la madrugada, donde los consumos son tan bajos y el agua sigue entrando igual, pues lo que yo hago es operar estas válvulas de manera que lo que hago es alimentar este tanque. Yo puedo tener, digamos, operativamente definido cuál es la franja horaria en la que voy a alimentar estos tanques de acá y estos tanques de acá. Y luego de esa franja horaria hago un proceso de operación distinto. O sea, cierro válvulas, comienzo a alimentar acá, de manera que estos tanques que ya están llenos puedan o suministrar a parte de esta población o a otros sectores hidráulicos en el sistema. Esa es una forma, ¿sí? En la cual yo tengo que operar válvulas. La otra, ¿cuál es? Que yo tenga el tanque, tenga conectado aquí los dos tanques de compensación, esté distribuyendo. Eh, Estos tanques durante el día están llenos, ¿cierto? Es decir, que no van a demandar agua y el agua va a fluir, digamos, al sector de la población. Pero en la medida en que esto comienza a tener bajos consumos, ¿no es cierto? Y esto también, pero esto comienza a tener bajos consumos, pero los tanques están desocupados, pues entonces acá no va a fluir agua, ¿cierto? Porque no se está demandando. Así que el agua va a comenzar a fluir acá y acá para llenar estos tanques de acá, ¿sí? Digamos, es un poco como operativamente se disponga el sistema, ¿sí? Tiene que ver también con las demandas de agua que se están requiriendo en cada tubería. Si aquí yo no estoy demandando, pues el flujo de agua va a ser muy pequeño, ¿sí?
y ese flujo de agua va a hacer que aquí el tanque se llene, pero también que como acá sí se va a demandar, pues comience a fluir en este sentido. ¿Sí? Entonces, en la vista en planta, ¿qué tenemos? La tubería que entra, que, dijimos que habíamos puesto que era aquí roja. Aquí. La tubería que sale, que dijimos que era aquí gris. Y viene un poco metida. Dijimos que aquí iba a haber una válvula en la entrada y que acá iba a haber una válvula a la salida. Algo que es importante para este tipo de sistemas es tener también una tubería que se llama bypass, ¿cierto? Así como en el desarenador, pues tenemos que tener aquí una tubería que haga el bypass, de manera que si el tanque le estamos haciendo mantenimiento, el cual debería hacerse al menos cada 6 meses, pues yo entonces opero aquí, también esto de tener aquí una válvula, y aquí de tener una válvula. Yo cierro la roja, abro la azul y comienza entonces a fluir en esta dirección. Entonces esta es una tubería de paso. Dijimos entonces que tenía esto una zona de acceso, supongamos que esa zona de acceso es por aquí, por acá están las escaleras, coloquémoslas aquí, y por acá está el ducto de ventilación, coloquémoslo por acá, ducto de ventilación. Generalmente pueden ubicarse al menos unos 3 ductos de ventilación, uno a este lado, otro a este lado y otro a este lado. Y tenemos entonces, digamos, como una pendiente de fondo, coloquemos esa pendiente de fondo muy, supongamos que le colocamos esta pendiente de fondo. Por acá entonces está el desagüe, ¿sí? La tubería de desagüe. Y supongamos que hemos puesto un vertedero de estos tipo garganta que está conectado entonces a esta tubería de desagüe y viene por acá la salida. Entonces, ese es el tanque de almacenamiento. Aquí recuerden que esto viene como con una malla. Y, digamos, uno de los propósitos de nosotros va a ser poder determinar cuál es este nivel de agua máximo y cuál es el nivel de agua mínimo en el tanque. ¿Listo? Nivel máximo, nivel mínimo, porque con base en esto, nosotros pues vamos a tener que diseñar la red de distribución, ¿vale? Listo. Habiendo planteado esto, pues ya sabemos los componentes, ¿no? Tubería de entrada, válvula de entrada, una caja para proteger la válvula, un ducto de ventilación, una zona de acceso con sus respectivas escaleras, un vertedero de excesos conectado a un sifón donde va a estar evacuándose cuando el agua cuando el sistema se esté lavando, una tubería de salida que tiene una coladera acá, con una válvula acá, y una tubería de paso para entonces, eventualmente cuando se esté lavando, pues no dejar el sistema sin agua. ¿Listo? Metámonos ahora
eh, con los aspectos del dimensionamiento del tanque. Bueno, entonces, para hablar del dimensionamiento, nosotros, pues, digamos, algo importante para el dimensionamiento son dos cosas. Por un lado, que nosotros tenemos que tener el caudal de diseño, y ese caudal de diseño, recuerden que es el caudal máximo diario. Este caudal está en litros por segundo o metros cúbicos por segundo, pero yo tengo que también comenzar a manejarlo en metros cúbicos por día, ¿sí? Es decir, pasar esto, litros por segundo, a metros cúbicos por día, por un lado. Pero por otro lado, es importante para dimensionar los tanques que yo tenga la curva de consumo de agua. Es decir, estos metros cúbicos por día, cómo se consumen cada hora, ¿sí? Desde las 0 horas hasta las 24 horas, de las 0 horas a las 24 horas, cómo se consumen esos metros cúbicos. Es decir, de los metros cúbicos que se consumen en todo el día, tantos metros cúbicos se consumieron acá, tantos acá. Es decir, yo tengo que tener la distribución horaria de cómo se consumen estos metros cúbicos por día. Puede ser que se la den en términos de cantidad o puede ser que se la den en términos porcentuales, ¿cierto? Entonces yo digo, de las 0 a la 1 horas se consume el 2% de todo lo que se consume el día, de la 1 a las 2 el 3% y así sucesivamente hasta llegar al 100% de los metros cúbicos que se consumen en el día. Entonces, esto es fundamental, tener esas curvas de consumo. Esas curvas de consumo no son muy fáciles de tener en un sistema porque resulta que si son municipios pequeños, rurales, pues esto no, los municipios pequeños o las zonas rurales pues no han hecho esta investigación. Digamos, las empresas de servicios grandes sí que lo han hecho, saben cómo son las curvas de consumo. Esas curvas de consumo son fáciles de calcular, simplemente es ir al tanque, a los tanques de almacenamiento y comenzar a registrar los niveles cada hora y con esos niveles cada hora yo podría elaborar una curva de consumo a partir como de ese balance de masas, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, poder determinar cómo se consume el agua cada 24 horas, cada hora, perdón, en las 24 horas. Y esto entonces nos va a llevar a esta curva, ¿no es cierto?, que teníamos ahora, donde tendríamos aquí el caudal como esté, aquí el tiempo, en horas, y aquí tendríamos entonces las 0, las 12, las 24, las 6 y las 18, por poner aquí un ejemplo. Tendríamos el caudal que entra cada hora. Y tendríamos entonces las curvas acá. Ahora, la pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿cómo a partir de esta, digamos, gráfica, ustedes podrían calcular, por ejemplo, el volumen de regulación? ¿Cómo a partir de esta gráfica se puede calcular el volumen de regulación? Así que mientras yo voy por un vaso de agua, piénsenlo y en un minuto les pregunto, ¿vale?
Listo, muchachos. A ver, ¿quién, digamos, tiene alguna idea de cómo a partir de esa curva se puede hallar el volumen de regulación? Carlos Andrés Galvis, por ejemplo. Profe, ¿qué es el volumen de regulación? ¿Cómo? ¿Qué es el volumen de regulación? ¿Usted no ha estado en esta clase? Sí, 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 señor, sé lo que es. Es decir, eso lo comenzamos a plantear desde el inicio de la clase. Eh, eh, el volumen de regulación, dijimos que era, Ah, ya me acordé. Lo de los dos tanques. no, esto de acá. ¿Usted vio esto de acá? Sí, 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 sí. Este volumen de regulación, este de acá. Ok, ok, ok. Carlos Andrés Galvis, ¿qué puede decir? ¿No está Carlos Andrés Galvis? Profe, ¿podría hacer una resta entre el máximo y el mínimo, según lo que se vio ahí en la imagen? Una resta entre el máximo y el mínimo, pero De ¿cómo? la gráfica que acabamos, de la que está abajo, del consumo. Ajá, vamos a ver aquí. Una resta entonces entre estas dos. ¿Cada hora o cómo sería? No, señor, sería, digamos, el pico, el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, en este caso sería el punto de la mitad, sí, Vea, señor, este y este de acá. sí, señor, el más bajo. Son como las dos oscilaciones, ¿no? Eh, sí, pero bueno, esa sería una forma la cual posiblemente sobredimensionaría el tanque, ¿no es cierto? Porque es que a lo largo del día, miremos aquí el tanque, permítanme, yo borro esto aquí, entonces coloquemos aquí un tanque, supongamos que tenemos este nivel de acá. ¿Qué pasa en esta primera hora? En esta primera hora es probable que el agua se incremente acá, supongamos. En esta segunda hora, fíjense que la demanda es mayor que la oferta, es menor que la oferta, ¿cierto? O sea, la curva de consumo es menor que lo que está entrando, o sea que el nivel del tanque sigue incrementándose y se seguirá incrementando cada hora hasta que llega a esta hora, ¿cierto? O sea que aquí llega a un punto máximo, supongamos. A partir de aquí, lo que está saliendo es mayor que lo que está entrando, o sea que el nivel de agua sigue bajando hasta que llega nuevamente hasta acá, ¿cierto? ¿Qué tanto bajó? Pues no sabemos. Habría que, digamos, lo que nosotros tenemos que determinar. Y entre esta franja y esta franja vuelve a aumentar, ¿sí? Hay que calcular qué tanto incrementó y a partir de esta franja vuelve a bajar y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, colocar este y este significaría, por ejemplo, que a este nivel yo le sume esto y le reste esto, lo cual podría ser, digamos, que se considera un volumen mayor que el que efectivamente se necesita. Ahora, dicho esto, fíjense que lo que estamos hablando es que estas dos curvas, más o menos yo tendría que llevarlas a una curva como acumulada, ¿no es cierto? Es decir, esta curva, estas curvas de acá, yo lo que estoy viendo es que esto hay que hacer como una integral, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podríamos llevarlo a una curva acumulada en la cual
yo pudiese restar, así como decía el compañero, pero restar sobre digamos, unas curvas acumuladas. Es decir, que yo aquí podría tener lo siguiente. Si este es caudal y este es tiempo, y esta es nuevamente las 24 horas, ¿cómo sería la curva, esta curva azul, cómo sería en una curva acumulada? ¿Cómo sería, Laura? Laura Vanessa. Profe, una línea recta, Una línea una recta. lineal. Ok. Eh, Permítanme aquí. Entonces sería una línea recta, ¿no es cierto? Donde acá estaría el caudal máximo diario, pero en metros cúbicos por día. Y esto entonces implica que aquí tendríamos lo que están diciendo, esta línea recta. ¿Sí? Este punto de acá son los metros cúbicos por día que consume esa población. Por eso recuerden que cuando hablábamos acá de caudal, decíamos, bueno, lo tenemos en litros por segundo, pero lo podemos llevar a metros cúbicos por día. ¿Listo? Entonces es acumulada y es una línea recta porque resulta que es un caudal relativamente constante, ¿no es cierto? Ahora, la otra curva, esta curva de consumo, pues va a tener unas oscilaciones. Yo voy a plantearla aquí, digamos, de una forma aleatoria, ¿sí? Como solo para explicar lo que uno esperaría aquí. Fíjense que aquí la curva de consumo es menor que la de la demanda, perdón, la de consumo es menor que la de la oferta, y entonces uno tendría aquí una curva, supongamos que tuviera una curva de esta forma, pero al final del día, pues se van a consumir el mismo caudal, ¿no es cierto? Porque se supone que cuando yo calculé los metros cúbicos por día era lo que la gente efectivamente iba a consumir ese día, ¿sí? Pero fíjense entonces que tenemos unas curvas por debajo, una curva por debajo, unas por encima, y yo a partir de esta curva sí puedo hacer lo que mencionaba el compañero y comenzar a mirar cuáles son las diferencias por arriba, cuáles son las diferencias por abajo. ¿Listo? Para poder calcular ese el volumen del tanque. Ahora, voy a explicarlo de una forma más sencilla, digamos más general, de forma más genérica. Coloquemos aquí el caudal, aquí el tiempo. Ya sabemos entonces que tenemos una línea recta. Allí está. Y supongamos que tenemos lo siguiente. Voy a colocar, digamos, un ejemplo muy general para poder explicar esto. Supongamos que tenemos una curva así y así. ¿Listo? Supongamos que esta es la oferta y esta es la demanda. ¿Sí? Y vamos a colocarle estos como una nomenclatura. Coloquémosle aquí A, aquí B, aquí C, aquí D y aquí E. ¿Listo? Y coloquemos aquí un tanque de almacenamiento. Y coloquémosle a ese tanque de almacenamiento una línea inicial acá. Ahora, la pregunta es, para este tanque de almacenamiento, por favor, Martín, dígame qué pasa entre A y B en el nivel de agua en el tanque. Entre A y B, ¿qué pasaría según usted? ¿Se incrementa o disminuye el nivel de agua en el tanque? Disminuye. Disminuye.
Fíjense que aquí entre A y B, la pendiente de esta recta, de esta curva, es mayor que la pendiente de la recta, ¿sí? Es mayor. Y por lo tanto significa que está entrando más agua, perdón, sí, está entrando más agua, está saliendo más agua de la que está entrando, ¿no es cierto? Y como usted lo menciona, el nivel de agua disminuiría, el que llegaría hasta este nivel, ¿sí? Fíjese que en B hay un cambio en la pendiente que va hasta el punto D, ¿no es cierto? En este significa que está entrando más agua de la que está saliendo, ¿no es cierto? Y en este caso, lo que tendríamos es que, como está entrando más agua, ¿sí? Está entrando más, fíjense que la pendiente entre este punto y este punto es mayor que esta. Aquí tenemos esta y tenemos esta. Entonces, está entrando más agua de la que está saliendo, y por lo tanto, aquí el nivel de agua va a incrementar hasta este nivel de acá. Y luego, entre este D y E, pues tenemos nuevamente otra pendiente y otra pendiente. Esta pendiente es mayor que esta, y entonces está, en este caso, saliendo más agua de la que está entrando y volvería a este nivel de acá, al nivel inicial. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, lo que podríamos observar es que hay un nivel máximo por arriba y hay un nivel máximo por abajo. Este nivel máximo por arriba nos llevó a este punto, ¿sí? Mientras que este nivel máximo por debajo nos llevó a esta diferencia. Entonces es como si tuviéramos que ese volumen de regulación es igual, coloquémosle a esto B' y a esto coloquémosle D', al segmento, a la suma del segmento B' en valor absoluto, más la suma del segmento D' en valor absoluto, ¿sí? Entonces, ojo que este es el volumen de regulación. Tenemos que ver cuál es la mayor diferencia por arriba y cuál es la mayor diferencia por abajo, porque eso nos dará desde un nivel inicial cuál será la diferencia por debajo que necesitamos y cuál será la diferencia que necesitamos por arriba. ¿Listo? Permítanme que. Y generalmente, perdón, generalmente, acá se suele colocar o se suele tener un factor de seguridad de 1.2 de ese volumen de regulación. ¿Listo? Recordemos acá que el volumen del tanque, el volumen total del tanque es igual al volumen de regulación más el volumen de incendios más el volumen de emergencias. ¿Listo? Recordémoslo allí siempre. Entonces, el volumen de regulación ya lo tenemos. Usted lo que va a hacer es graficar la curva de oferta, va a graficar la curva de demanda acumulada. Entonces va a tener una gráfica como esta, y en esta gráfica usted entonces va a ver la diferencia entre esta y esta cada hora, ¿sí? Y va a ver aquí la diferencia entre esta y esta cada hora. Entonces esto le va a dar una diferencia máxima por arriba y una diferencia máxima por debajo, que significará que usted tendrá este volumen por abajo, este volumen por arriba, usted los va a sumar y lo va a multiplicar entonces por un factor de seguridad, que en este caso es de 1.2, y allí entonces usted tendría su primer volumen de regulación. ¿Listo? El volumen de emergencia
el volumen de emergencia Profe, ¿sí? ¿puedes subir un momentico la pantalla, por favor? Acá o más. Ahí, profe. Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, el volumen de emergencias, acá, es un 30% el volumen de regulación. O sea que ya tenemos 2. ¿Listo? Y nos quedaría el volumen de incendios. Entonces hablemos un momento del volumen de incendios. Lo que se ha planteado en el reglamento técnico es que si yo quiero apagar un incendio, yo debo tener un número de hidrantes disponibles para apagar ese incendio. Número de hidrantes. Recuerden que los hidrantes son estos sistemas que están a lo largo de toda la ciudad, ¿cierto? Donde ellos llegan y colocan su manguera. Entonces, lo que se ha planteado es que para los municipios pequeños o intermedios, ¿cierto? Deberíamos tener al menos 2 hidrantes disponibles para que los bomberos puedan llegar a conectarse y apagar un incendio. Lo otro es que cada hidrante de estos debe tener o estar diseñado para un caudal de 5 litros, perdón, 5 litros por segundo, y que cada hidrante o cada incendio debería estar diseñado para apagarse en 2 horas. En municipios más grandes o con zonas comerciales, pues lo que habla el reglamento es de tener 3 hidrantes. 3 hidrantes. Entonces, fíjense que yo de aquí podría sacar un volumen de incendios. O sea, si tengo 5 litros por segundo y tengo 2 hidrantes, es decir, que estoy hablando de 10 litros por segundo, considerando los 2 hidrantes, y si tengo 2 horas, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo pasar esas 2 horas por una hora, que tiene 3.600 segundos, y podría entonces determinar aquí un volumen, ¿no es cierto? Unos metros cúbicos para controlar ese incendio. Si fuesen 3 hidrantes, de igual manera, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que establecer es si es un municipio, una población menor a 12.500 habitantes, en la cual digamos que con 2 hidrantes estaría bien, o si es una población mayor a 12.500 habitantes, en caso cual se requeriría tener 3 hidrantes disponibles. ¿Listo? Pero fíjense que de aquí estamos sacando un volumen, ¿vale? Ahora, hay una ecuación empírica que podría utilizarse para poder determinar ese volumen. Es una ecuación, digamos que está en función del tamaño de la población. Eh, Permítanme acá, voy a copiarla y a traerla acá. Creo que no, permítanme.
Aquí está. Esta ecuación entonces que está aquí, lo que plantea es cuál es el caudal de incendios, ¿no es cierto? Y entonces, lo que plantea es que ese caudal de incendios está en función de esta ecuación empírica, donde P es la población de la localidad, ¿no es cierto? Ya digamos todo se puede calcular y también digamos que una vez se tenga el caudal de incendios, lo que hay que calcular, digamos, estimar es que se te va a pagar en 2 horas. Y con eso nuevamente estaríamos determinando un volumen de incendios. ¿Listo? Simplemente la población dividida a 1000 y podemos calcular un caudal que está en litros por segundo. Este caudal de incendios está en litros por segundo. Entonces, o planteamos lo que está aquí esbozado en el RAS, ¿cierto? Es que vamos a darle un caudal por norma de 5 litros por segundo por hidrante, o calculamos cuál es el caudal requerido para, en función del tamaño de la población, y ese caudal, pues, digamos, se debe suministrar por 2 horas y a partir de allí se halla el volumen. Esta ecuación de acá tiende a sobredimensionar el volumen, así que pues yo le recomiendo más lo que plantea el RAS, que es esto que está aquí esbozado. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ya tendríamos los 3 volúmenes: volumen de regulación, volumen de incendios y el volumen de emergencias. Ahora, lo último que faltaría dentro del tanque de almacenamiento es poder determinar las dimensiones. Y entonces, para las dimensiones, lo que se ha establecido es una ecuación empírica en la cual, permítanme aquí, yo voy a traer una tabla. Profe, ¿podría subir ¿Sí? un momentico el tablero? Sí, un Me segundo. faltó un Un segundo. ¿A dónde? ¿Aquí o más arriba? profe, no, no hay. Me faltó algo de la forma. Ya, profe, gracias. Vale. Entonces, para el dimensionamiento del tanque, lo que vamos a tener es, recuerden que usted ya sumó estos 3 volúmenes: volumen de regulación, volumen de incendios y volumen de emergencias. Usted ya lo sumó. Esto le dio un volumen total. Y entonces usted va a hallar la altura del tanque, la altura de la lámina de agua. Y ese, digamos, volumen de la lámina de agua, usted lo va a determinar de la siguiente manera. Va a coger el volumen total del tanque que usted le dio, lo va a dividir en 100 y va a sumar el valor de K. Entonces, supongamos que usted le dio 4.500 metros cúbicos. Entonces, 4.500 metros cúbicos sobre 100 le va a dar aquí 45 metros cúbicos, ¿no es cierto? Perdón, le va a dar 45, sí, metros cúbicos. Y usted entonces va a venir acá a esta tabla donde le dice que si su tanque es mayor de 17, usted va a tener un K de 0.7. Entonces usted aquí lo que tendría es un tanque, una lámina de agua, con ese volumen del tanque sobre 100, más este valor de K, que es 0.7. ¿Listo? Perdón, aquí me equivoqué.
disculpen aquí, perdón, este es volumen sobre 3, volumen del tanque sobre 3. Entonces supongamos tenemos 4.500, en este caso en cientos, vamos a manejarlo en cientos, aquí está planteado en cientos, entonces sería 45 dividido 3, ¿no es cierto? Esto daría más o menos ¿cuánto? 45 dividido 3, muchachos, ustedes de allí 15, 15, ¿no es profe. cierto? 15 más K, que sería 0.7, entonces la altura de la lámina de agua sería 15.7 metros, perdón, metros, ¿vale? Esa sería la lámina de agua. Ahora, un tanque de 15.7 metros, pues va a ser un tanque muy grande, ¿no es cierto? Entonces, usted puede tomar la decisión de que ese tanque, usted puede tener un tanque, supongamos que es este, de 15 metros, sí, 15.7. Entonces, como usted ya tiene la altura, puede hallar el área del tanque, ¿no es cierto? Y calcular las dimensiones de su tanque. O usted podría decir, en vez de tener un tanque con esta altura, yo voy a tener un tanque como si tuviera unos compartimientos. Entonces, como si tuviera dos tanques, y entonces usted, en vez de tener uno grande, puede tener dos más pequeños. En este caso, usted dice, voy a dividir estos 4.500 en dos compartimientos. Entonces, tendría 2.250 para cada uno. Entonces, 2.250 dividido 3 más K, ¿no es cierto? Y aquí, entonces, podría tener un tanque con dos compartimientos, lo cual, pues, también puede ser ventajoso porque usted puede tener en una sola estructura dos tanques. Si tiene que hacer mantenimiento uno, pues tiene el otro disponible, ¿sí? Los dos van a estar funcionando de manera paralela, solo que en este caso usted tendría que tener mayor área superficial disponible. Entonces, son las cosas, o digamos las formas, los dimensionamientos que uno puede tener, y seguramente la altura ya de ese nivel de tanque, pues no va a ser tan grande, ¿no? Porque 15.7 metros, pues es una altura considerable. Entonces, reitero, cuando tiene usted tanques muy altos, lo que puede jugar es como compartimentalizarlos, y al compartimentalizarlos, pues necesita más área superficial, pero la altura va a ser un poco distinta. ¿Listo? Entonces, eso es lo del tanque de almacenamiento, muchachos. Algo que me faltó comentar acá, bueno, aquí no lo tengo, pero se los doy arrancando la próxima sesión. Tiene que ver con cómo estimar entonces la tubería de desagüe. ¿Listo? Entonces, en un momento les enviaré la presentación también para que ustedes la tengan, y nos vemos ya el jueves de manera presencial en el campus para el que quiera estar. Entonces, allá pues arrancaremos con el tema de red de distribución. ¿Listo? Por ahora, entonces no sé si hay preguntas, comentarios, si no dejamos allí, muchachos. Sí, profe, muchas gracias. No, señor. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Aquí hay una Profe, una pregunta. preguntita. Hay una pregunta de Henry que me parece importante. Esa es la altura de la lámina de agua. Hay una altura que hay que considerar, permítanme que yo la vuelvo a proyectar. Gracias por la pregunta. Esa es la altura de la lámina de agua, recuerden, aquí. Permítanme. Ya. Acá el volumen sobre 3 en cientos, miramos de acá, ya llamamos la altura de la lámina de agua, pero aquí hay que generar un borde libre,
¿cierto? Entre la lámina de agua y esta cota hay un borde libre. Generalmente ese borde libre no debe ser inferior a 0.5 metros. Es decir, al menos debería tener un borde libre de 0.5 y allí tendríamos la altura total del tanque, ¿vale? Gracias por la pregunta, Henry. Listo, muchachos. Nos vemos entonces el jueves. Profe, qué Buen pena, día. ¿el borde libre de 0 punto qué? Inferior de... 0.5 Vale, 0.5 gracias. metros. Gracias, Vale. profe. Profe, Ok. una preguntita, una cuestión. Es que las clases pasadas yo tuve mucho problema con el internet y pues alcancé a ver que las clases se estaban grabando. ¿Ya que su merced me puede pasar esas clases? Sí, fíjense que tuve un lío con mi computador portátil, se me dañó este fin de semana. Entonces, lo que puedo hacer, Carolina, es enviarte una sesión de una clase de otro semestre, ¿vale? Sí, profe. Listo, profe. Yo a su merced le escribí, pero entonces yo le escribí fue al correo Yahoo. No, está bien. con- Yo Sí, ahora le comparto la presentación, la sí, clase. listo. Sí, las Bueno, dos últimas, las dos se vieron, por bueno, vale, ok. Listo. Gracias, profe. Bueno, Hasta hasta luego, que esté luego. bien. Hasta luego para todos. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego.